Vamos a ir a la palabra del Señor y quisiera que me pudieran acompañar al libro de Jueces, capítulo 16. Dice así. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Esto no era un matrimonio, no se preocupe. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Vamos a hacer una breve oración. Amado Señor, gracias por tu palabra, muchas gracias porque tú nos permites recibir de ti, de tu sabiduría, de tu poder, de la vida que nos has preparado, Señor, de esta palabra que es vida, de esta palabra que es más que alimento para nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, aún para nuestro cuerpo. Yo te doy gracias porque tú la provees y suministras constante y abundante cada día de nuestra vida. Yo te pido hoy, Señor, que la recibamos con alegría, con gozo en nuestros corazones, y que dé fruto abundante y se multiplique grandemente en bendiciones y en obras que bendecirán a otros. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Y esta, como ya se percató, es la historia de Sansón, o parte de la historia de Sansón. Sansón es un personaje bastante interesante, el cual es muy peculiar y tristemente debo decir que demasiado parecido a nosotros. Este es un hombre que recibe bendiciones de parte de Dios o poder de parte de Dios, pero él en sí está lleno de complejos, de defectos, de debilidades. Él recibe una fuerza grande, inexplicable, que ninguna otra persona podía tener, pero a la vez era un hombre débil en su carácter. Entonces vemos esta contrariedad en la vida de Sansón, que Dios le bendice con esta gran fuerza, pero él en sí mismo, su fuerza era muy poca. Él en sí mismo no tenía mucha fuerza en su carácter. Y entonces vemos cómo, a pesar de que tenía grandes cosas en el exterior, su interior no era el mismo. Por lo tanto, a veces nosotros nos hemos centrado mucho en lo que vivimos por fuera y poco lo que realmente construimos o permitimos vivir nosotros mismos por dentro. La fuerza de Sansón le permitió vivir de una manera más cómoda. Su historia es una historia muy preciosa. Desde antes de nacer ya Dios le había llamado, ya Dios tenía un plan con él y un propósito con él. Es más, sus padres no podían tener un hijo y Dios le anuncia que va a tener un hijo a la esposa, a la mamá de Sansón. Y ahí usted lo puede leer desde desde el capítulo 13, cómo él desde antes de nacer, Dios empezó a moverse a su favor y por medio de él. Luego él crece y efectivamente el Espíritu de Dios le daba una fuerza que no podía controlar ninguna otra persona. Por lo tanto, era un hombre extraordinario. Creo que hace unos meses o hace algún tiempo hablamos sobre esto y el hecho de que Sansón
no era un hombre grande y fornido como realmente nosotros pensamos, porque pensamos en un hombre fuerte, alguien grande, musculoso y con un rostro quizá muy recio. Pero seguramente Sansón era un hombre mediano, menudito y flaquito. Entonces era más inexplicable la fuerza. Porque ¿de dónde sacaba la fuerza? Usted lo puede leer, que en ningún lugar dice que él era grande y fuerte. Y se deja entrever que era un hombre como cualquier otro. Por lo tanto, provenía de Dios. Y es que Dios hace este tipo de cosas. Dios hace unos contrastes tan fuertes para que el hombre sepa que es Él obrando y no es el hombre el que es el poderoso. Si Él se lo hubiera dado esa fuerza a un hombre grande, como esos que se miran en la televisión, ¿verdad? Que son fisicoculturistas o que son levantadores de pesos, que son extraordinarios, unos hombres de 2 metros y tanto, con unas espaldas de 1,5 metros y cada músculo es que usted los tiene que ver, de verdad, parecen de película. Son gigantescos. Yo una vez me encontré uno y no era tan grande, pero era alto. No era tan grande de tamaño, pero era alto. Y yo fui a un McDonald's, precisamente en un McDonald's, perdón por la publicidad. Y yo empecé a hacer mi fila. Cuando me percaté, había un hombre como de 2 metros delante de mí. La verdad es que era bien alto, tal vez tenía un poquito más. Pero lo que más me llamó la atención no solo fue la altura, porque por supuesto él estaba viendo la mitad de la espalda, fue que justo donde me quedaban los ojos tenía los brazos. Y cada brazo de ese hombre era de este tamaño. Y yo no me explicaba porque tenía una cinturita así. Y tenía cada brazo de este tamaño. Parecía aquel personaje Popeye. ¿Se recuerda de Popeye? Si usted no se recuerda de Popeye, puede ir a Google a preguntar, o a la librería arcaica más cerca de su casa. Probablemente ahí lo tengan. Entonces parecía de aquellos personajes como de película. Y entonces a mí se me quedó grabado en la mente porque el hombre era bien delgado, pero los brazos y por supuesto el pecho, los pectorales, los hombros, era grandísimo. Pero sin mentirle, cada brazo era así, del tamaño de una pierna mía. Y si un hombre de estos hubiera sido el que recibe la fuerza de parte de Dios, se entiende. Si es que los músculos que Dios le dio, el cuerpo que Dios le dio. Por el contrario, Dios escogió a uno común y corriente, como tú y como yo, para darle un gran poder, como a ti y como a mí, por medio del Espíritu Santo. Entonces, vemos que Sansón es un hombre como nosotros, una persona común y corriente, como tú y como yo. Y vemos que su vida está llena de aciertos, grandes victorias en las cuales él permitió que Dios obrara, y muchos desaciertos en los cuales él solito se fue a meter. Y su mayor problema eran las mujeres. Y el peor de los casos es que le gustaron las mujeres no tan buenas. Le gustaban las mujeres complicadas. Y mira, hay personas que son así. Y a veces nos preguntan, ay pastor, pero ¿por qué siempre vivo la misma historia? Porque es que siempre vives buscando el mismo tipo de persona. Entonces pareciera que tienen un imán, y no es que tienen un imán, tienen la mira chueca. Entonces siempre apuntan para el que no es. No tiene que decir amén, no se preocupe. Entonces uno tiene que aprender, pero Sansón no aprendió, porque no es eso lo que le quería decir, pero Sansón no aprendió y él constantemente tuvo problemas con las mujeres. Si usted se lo mira ahí, él tenía problemas con la autoridad, tenía problemas con las mujeres, era medio mentirosito y Sansón parecía como que hubiera nacido en esta sociedad. Y entonces aparece ya con una... imagínese usted que se llama Dalila, eso quiere decir, en hebreo quiere decir coqueta. Entonces ya de entradita empezó la cosa mal, ¿verdad? Entonces se fue a fijar en una coqueta. Y entonces, pero el coqueto no quiere decir el coqueto que nosotros hoy decimos. Coqueto para nosotros es que se arregla y se quiere ver bonita. No,
Coqueto es de que andaba coqueteándole a todos, ¿verdad? O sea, que era una mujer que le gustaba provocar algo en los hombres, en todos. Y en esa se fue a fijar. ¿Qué pasó? Pues se encontró con un problema. En todo esto, pues ya nosotros llegamos a la parte que leímos y llegamos al final cuando él ya en una relación, digamos así, o enamorado de esta mujer llamada Dalila, le confiesa del porqué de su fuerza. Y el problema no es que él confiara en una mujer, sino que esta mujer pertenecía a sus enemigos. Y entonces él le confiesa cómo lo podían derrotar. Él ya había causado grandes problemas a los filisteos y ahora ya tenían la solución o ya tenían cómo poderse vengar de él o acabar con él. Y esto fue lo que pasó. Ella lo logra presionar de tal manera, lo logra afligir de tal manera que él termina confesándole el pacto que tenía con Dios, que era por medio de no cortar su pelo, era la señal de su pacto. Así como nosotros lo acabamos de ver con la Santa Cena, que es parte de lo que nosotros hacemos para decir que Jesús es nuestro Señor y que estamos en un pacto con Él. Él, por medio del pelo, tenía el pacto con Dios. Era una muestra de aquello. Y él, al decirlo, traiciona el pacto. Él, al confesarlo al enemigo, él rompe el pacto. Y entonces, como vimos en la Escritura, dice, y Jehová se apartó de él. La fuente de su fuerza era Dios. Aunque él la tenía todo el tiempo y ya se le había olvidado que de Dios venía, pero la fuente era ese primer pacto. Y él, al romperlo, entonces pierde la fuerza. Y de esa manera busca enfrentarse a sus enemigos y no pudo con ellos. Esta vez ellos lo capturan. Esta vez él había sido derrotado. Entonces los errores en el carácter de este hombre le produjeron una vida dura. Y a veces nosotros tenemos que entender que nuestros errores producen problemas. Hay cosas que vienen sin que tengan que ver directamente con nosotros, pero hay otras que provienen del propio carácter o de los propios errores, de las propias debilidades, y que pueden llegar hasta oscurecer o quitar el mérito a los logros que podríamos ya haber alcanzado. Dicho en otras palabras, a Sansón, a la fuerza de Sansón, lo debilitó su debilidad. Su debilidad para con las mujeres produjo que aquella gran fuerza que Dios le dio dejara de operar. Y entonces dice el verso 20, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, le dice Dalila, y luego que despertó él de su sueño, dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Cuando uno piensa que uno puede librar la ley, lo que Dios ha dicho, y que no va a pasar nada, uno solito se está engañando. Tarde o temprano llega la justicia. Entonces nosotros como creyentes, no le quiero decir que debemos ser respetuosos de la ley, por supuesto que debemos ser respetuosos de la ley, pero debemos ser respetuosos también de todo aquello de lo que Dios ha dicho. Y aunque Dios tiene gran misericordia y gran paciencia, a veces nosotros nos gusta abusar de ella, como lo hacía Sansón, ¿verdad? Dios no se alejó en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, sino de último, Dios tiene que poner una pausa por causa de su infidelidad. Pero sigue diciendo, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado del verso 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Los filisteos representan los problemas, representan nuestro enemigo, aquellas cosas que vienen en contra de nosotros. Y estas, cuando uno las enfrenta sin Dios, suelen ser más fuertes que nosotros. Dice la Escritura que le echaron mano. Quiere decir que lo vencieron, lo sometieron, lo agarraron, lo jalonearon, lo amarraron
le golpearon. Y esto es lo que sucede a veces con los problemas. Nos agarra de esa misma manera. Lo agarra uno, lo somete y está uno preocupado, afligido, no sabe qué hacer. Pero es normalmente cuando los enfrentamos con nuestra perspectiva y con nuestras propias fuerzas. Sansón pensó, quiere decir que eso estaba solo en su mente, otra vez voy a salir. Y nosotros a veces pensamos que podemos superar situaciones solo porque tenemos una situación en mente o una posible solución, o porque tenemos la creencia que sí vamos a poder. Pero como Dios no estaba en la ecuación, Sansón no pudo. Toda solución que tú tomas, toda decisión que tú tomas sin el Señor, no tiene garantía de éxito. Y no sea que los filisteos puedan más. Y a veces uno quiere solucionarlo con su empuje, ¿verdad? Con sus ganas, con su inteligencia. Y yo no digo que sea poca, pero con la propia, con el criterio, con el sentimiento, con la fuerza. Y mire que este hombre, vaya si no era sentimental. Uno de los principales enemigos de la persona es el sentimentalismo o el emocionalismo. No por principios ni decisiones, por lo que sentía. Yo le quiero aconsejar, mi amado hermano, que usted no decida de esa forma. Usted no decida por lo que sienta, por lo que siente, por favor, no lo haga. Decida por lo que es correcto, no lo que siente. Lo que siente normalmente va a estar influenciado y probablemente esté incorrecto. Si usted está enojado, usted va a cometer un error. Si usted está contento, usted va a cometer un error. Si usted está afligido, usted va a cometer un error. Si usted está alegre, usted va a cometer un error. ¿Quiere que le enseñe una fórmula en la cual usted, estando alegre, comete errores? Cuando a usted le quieren vender algo, ¿qué le dan primero? Le enseñan todo lo bonito. Se lo prueban, se lo miden, a ver, súbase, úselo, ¡ala, qué bien se ve! Y lo empiezan a hacer uno sentir bien, ¿verdad? ¡Ay, es cierto! Y tal vez le queda re mal la ropa, ¿verdad? ¡Que es cierto, qué bien se me ve! ¿Y cuánto cuesta? Pero mire, en esta ocasión no le vamos a dar 1, le vamos a dar 2, y si usted compra el tercero le vamos a dar 5. ¿Pero cuánto cuesta? Cuesta tanto, pero son 5. Ay, empieza uno, ¿verdad? Y dice, pero 5, esto va a estar muy bueno. Y cuando siente, ya lo envolvieron y usted está más que feliz con aquello que está comprando cuando llega a la casa. Y se percata de lo que hizo y dice, ay, ¿ahora qué hago? ¿Para qué quiero yo 5? Y ya se lo mira no estando contento y dice, esto no me queda tan bien. Mire, casualmente pasé por un lugar donde estaban vendiendo carros. ¿Sabe qué le dan a la gente? Tragos le dan. Entonces la gente ya bien alegre compra cualquier carro. Y dije, qué vil, que ya hasta dónde caímos ya. Que hay que embriagar a la gente para que compre algo. Pero es porque está influenciado. Si usted está influenciado por una emoción, usted va a cometer un error, hombre. Mire, cuando uno predica aquí, uno puede predicar con emociones. Ay, Dios, usted tiene que ver los predicadores emocionales. Dios mío. Bueno, a mí me cuesta escuchar, de verdad. Porque agarran la palabra y empieza aquella cosa. ¡Ay, se fue hasta ahí! Y ¿sabe qué es lo más triste? A la gente le gusta. Yo le digo que uno predique como que si es el robot de Terminator, ¿verdad? Palabra de Dios. Arrepiéntase o morirá. Pero es muy distinto trasladar un sentimiento a que la predicación o el mensaje sea basado en una emoción. Hay una gran diferencia. ¿Por qué le digo esto? Porque todos nosotros anunciamos, predicamos a nuestro Señor Jesucristo, desde un púlpito o en una cena en una casa, ¿verdad? Entonces uno, ¿qué tiene que trasladar? La verdad de lo que Dios ha hecho. Pero ya me fui por otro lado, ¿verdad? Disculpe usted. Todo por culpa de Sansón, que era muy emocional. Entonces él un día se sentía bien, el otro día se sentía mal. Y entonces Dios nos dejó a nosotros como gobernantes de nuestra propia vida.
no a las emociones, mis amados. Mire que ahí va de nuevo, ¿verdad? Pero ya que estamos ahí, démosle otra vuelta. No a las emociones. Dios dejó las emociones para que nosotros pudiéramos interactuar con las situaciones y poder manifestar lo que hay dentro, pero no para que ellas gobiernen la vida de nadie. Cuando usted está triste, usted tiene que venir, y es muy distinto cuando usted viene y permite que la emoción salga y gobierne, que cuando tiene una emoción, y si la emoción no es correcta, conforme a la palabra de Dios, usted la somete a lo que la palabra de Dios dice. Ay, pastor, pero si yo estoy triste, ¿qué puedo hacer? Dice la Escritura que el que esté en muchas pruebas, en diversas pruebas, que esté gozoso. Y entonces uno va con el Señor y dice, ay, Señor, pero yo estoy triste, ¿qué puedo hacer? Y dice la Escritura, tu Escritura dice que yo tengo que estar gozoso, ¿qué puedo hacer? No sé qué vas a hacer, pero tú me tienes que dar gozo en medio de esta tristeza. Oye, en la iglesia, ay, el hermano está triste, ay, venga hermano, ay, venga, venga, lo voy a consentir, venga, pobrecito hermano, sí, yo lo comprendo, mire, yo pasé por lo mismo, mira que, ay Dios, cuánto ha llorado, yo también es que llorar. En vez de presentarle al Espíritu Santo, que es el consolador. ¿Sabe qué es un consolador? ¿Sabe qué es? No es aquel que prolonga el sentimiento, sino aquel que trae alivio a la tristeza. Entonces nosotros no podemos vivir así. Me refiero como creyentes. Son creyentes tipo Sansón. ¿Quería miel? Ahí estaba él comiendo de su miel, ¿verdad? No importa que la miel la había sacado de un león muerto. Y tan bueno era el que hasta papá y mamá le dio. Para ellos como judíos, eso era una causa de inmundicia, era una falta en contra de Dios comer de un cuerpo o tocar un cuerpo muerto, no digamos comer de algo que había dentro de él. Es como que yo le diga, ay, es que tenía necesidad de dinero, entonces se fue a hacer un pequeño negocito, vendió unos paquetitos de un polvito blanco y le dieron $50,000. Y ahora le compró una tele nueva a papi y a mami. ¿Usted qué cree? ¿Que eso es correcto? No. Pero es que la tele que tenían ellos era de 1980. Todavía era blanco y negro. Tenía antenas de conejito. Y control humano, no control remoto, control humano. Mi hijo, vaya a cambiar, le decía, no, vaya a cambiar el televisor. ¿Es correcto? ¿Era un buen deseo regalar un buen televisor? Claro que sí lo era. Pero, ¿basado en qué? Si yo fuera el papá, digo, mijito, qué lindo su televisor, pero por favor llévese esto de aquí, yo no lo quiero. Prefiero mi televisor viejito que esta cosa grande con un mal trasfondo. Aquel genera bendición, este no sé qué genera. Sansón. Pero mire lo interesante, porque aunque Sansón fue infiel, cometió muchos errores, Dios no lo abandonó. Él se apartó, que hay una gran diferencia de apartarse a abandonar. Apartarse es como cuando a alguien de repente se le olvidó utilizar aquel gran invento del hombre blanco llamado desodorante. Y uno se acerca, nunca le ha pasado a alguien que tal vez se le olvidó, ¿verdad? Y uno se acerca y uno de repente siente así un fogonazo, ¿verdad? Un derechazo de izquierda. Está duro esto aquí. ¿Qué es lo que uno hace? Uno se aparta. No quiere decir que su compañero probablemente nunca más le va a volver a hablar. Bueno, espero que no lo repita, ¿verdad? El no echarse el desodorante. Espero que no lo repita, pero usted se aparta, porque es que eso no se logra aguantar. Pero al día siguiente todo está bien y entonces ya abraza, saluda, hasta un abrazo le puede dar. Entonces Dios se apartó en aquel momento de Sansón, pero no lo abandonó. Entonces mire lo que dice la Escritura. Dice
que le echaron mano, lo golpearon, le sacaron los ojos. Voy a regresar un poquito, disculpe, con los enemigos. El enemigo, los problemas, lo que busca es que tú pierdas la visión, es que tú pierdas la proyección del mañana, que te centres en hoy y que no mires la solución. Eso es lo que el problema o el enemigo busca hacer, ahogar la visión, quitar los ojos para que no puedas ver de dónde Dios va a traer el alivio, para que estés concentrado en el hoy, en este problema, y no hay nada más de aquello que puede existir. Ya vimos que primero golpea, ata, luego quita la visión, quita la esperanza del mañana, que va a haber un buen mañana. En medio de los problemas, la mayor aflicción es que uno piensa de que no hay solución, o que la solución no está a mi alcance, y probablemente lo es, pero con Dios tenemos todas las soluciones que podamos pedir. Por lo tanto, cuando uno puede ver hacia adelante junto con Dios, uno va a encontrar la solución. Uno va a encontrar el camino. La Escritura dice que Dios no pone una prueba más grande de la cual nosotros no podamos resistir, y que junto con aquella prueba Dios va a darnos la salida, dice. O sea que cuando una prueba se apersona, cuando llega un problema, hay una salida ahí. Así dice la Escritura. Pero ¿qué dice el filisteo? ¿Qué dice el problema? No hay salida. De hoy no pasás. Así dicen a veces, ¿verdad? Así se siente uno. Por momentos, ay, este es el último día en la tierra. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por participar. Dice entonces, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. ¿Sabe qué quiere decir Gaza? Quiere decir fuerte, quiere decir tosco, quiere decir algo que es como, no sé cómo decirle, como rústico, un trato difícil, días complicados. Le da. Lo llevaron para Gaza y le ataron con cadenas. Mire, las preocupaciones, la aflicción, los sentimientos desbordados, las emociones descontroladas producen ataduras. Ataduras al presente y al pasado. Lo vuelven a uno esclavo de lo que está sufriendo. Ese es su propio proceso. Lo que uno puede vivir por cualquier motivo. Familiares, personales, de trabajo, de estudios, porque estos enemigos se presentan en cualquier presentación, y le ataron con cadenas para volverlo esclavo, por supuesto, y para que trabajase para ellos, porque terminó moliendo en la cárcel. ¿Sabe qué pasa ahora? Después de que todo este pequeño proceso que estamos hablando, uno se vuelve esclavo de aquel problema, y todo lo que hace lo para haciendo para el problema, ya no para avanzar ni desarrollarse, para el problema, para solucionar el problema, para dejar de sufrir por el problema, para seguir haciendo más grande el problema. Entonces vemos que a Sansón le tendieron una trampa, así como nos la pueden tender a nosotros todo el tiempo. Y Sansón, como una persona, como cada uno de nosotros, él tenía que tomar sus propias decisiones. Él decidió mal y al final le fue mal. Pero mire, dice el verso 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Y fíjense que justamente después él tiene la oportunidad, y con esto concluye la historia, que todos los filisteos, o muchos filisteos, estaban en el templo del dios de ellos, celebrando que habían derrotado a Sansón. Y ya cuando habían pasado por la feria ahí de los autos y les habían dado bastante trago, dice que cuando ya estaban felices, como ya estaban medio borrachitos, mandaron a llamar a Sansón para que los divirtiera, dice. Y entonces lo mandaron a traer. Sansón ya ciego, sin ojos, encadenado. En otra versión dice que le pusieron doble cadena de bronce, cuando dice que lo esclavizaron. O sea, eso tiene una connotación también espiritual que otro día le explico. Y entonces le pusieron esta doble cadena, yo encadenado, y así lo llevaban para burlarse de él, porque era el héroe del juez de Israel, que ahora lo tenían como un bufón en la corte. Pero dice que él le habla al muchacho que lo guiaba,
y le dice, ponme cerca de los pilares o las columnas en las que reposa el edificio. Y él lo llevó ahí y le dijo, era para poderse sostener. Y en ese momento clamó a Dios y le pidió y le dijo que le diera por última vez la fuerza para poder cobrar venganza de los filisteos por causa de sus ojos. Y entonces dice que él oró y la fuerza una vez más vino a él. La fuerza que de Dios venía una vez más vino a él, empujó a aquellas columnas y todo el edificio cayó sobre los filisteos que estaban ahí, que eran más de 3,000 personas. Y dice la escritura que ese día fue una mayor victoria que todas las que él había logrado previamente en su vida. Obviamente él también falleció en esa caída del edificio, pero su nombre quedó escrito como uno de los héroes de la fe. Otro día vemos eso. Pero yo quiero primero que usted vea que, número uno, Dios no lo dejó. Cuando él volvió a clamar a Dios, Dios estuvo allí. Y Dios le contestó y le concedió aquello por lo cual él estaba orando. Y la victoria que obtuvo ese día fue más grande que todas las victorias que había obtenido previamente. Todavía está ahí, no me oyó. La victoria que él tuvo aquel día fue mucho mayor que todas las que había tenido antes juntas, mucho mayor. Quiere decir que cuando nosotros nos volvemos a Dios, las cosas de Dios empiezan a operar. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, los recursos de Dios empiezan a fluir. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, el poder de Dios es el que empieza a hacer que las cosas funcionen. Así que nosotros no podemos basarnos en nuestra fuerza, en nuestros talentos, en nuestra sabiduría, para hacer aquellas cosas, incluso que pudieron haber venido de parte de Dios, como Sansón tenía una fuerza de parte de Dios, pero él, al querer solucionarlo a su propia manera, no lo logra. Pero cuando él recurre una vez más a la confianza en Dios, la historia cambió. Porque hasta ese momento él no sabía que tenía las fuerzas. Él confió que por su oración Dios le iba a responder. No porque él tuviera las fuerzas. Y aquí es donde una vez más le voy a recalcar la emoción, los sentimientos. Porque hay personas que solo se mueven o que su fe solamente se activa cuando tienen una sensación. ¿Se lo ponen así? Usted sabe que Dios está aquí. ¿Por qué sabe que Dios está aquí? Ah, pastor, porque lo siento. ¿Sabías tú que hay días en que no se siente a Dios? ¿Sabías tú que Dios hay días en que Él no habla? Bueno, a la persona Él siempre habla, pero me refiero a hay días en los cuales uno no escucha a Dios. Y uno dice, Señor, 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 y uno ve, ni el grillo que sale en las películas de los críticos, ni ese apareció ese día. Nada. ¿Será que Dios sigue ahí? En medio de los problemas, ¿será que Dios está allí? Cuando todo está mal, ¿será que realmente pensamos que Dios está allí? ¿Que creemos que Dios está allí? ¿O solo deseamos que esté? ¿Cómo sabes tú que Dios está aquí? Ah, sí, porque sentí aquí un correntazo. Y es cierto, pero ¿y el día que no se siente? Mire, ¿sabe usted? Le voy a decir en la alabanza, que conste que le voy a invitar a que venga lo más temprano posible para que no se la pierda. No por nosotros, sino por lo que Dios hace en medio de ese tiempo. Fíjese usted, uno puede ver cómo cada persona va reaccionando. Y hay personas que cuando ya comprende lo que está haciendo, de entradita está entregado en la adoración y en la alabanza. Hay otros que son como motor diésel, ¿verdad? Y se cuesta que caliente, y no arranca, y no arranca. Otros parecen como carros sin batería, ¿verdad? Hay que empujarlos para que arranque.
Pero el que ya viene precalentado, digámoslo así, el que ya trae en su corazón el anhelo por adorar al Señor, ese puede estar aquí, que gracias a Dios tenemos una linda banda y que tocan muy bonito y muy espiritual. Podría estar aquí Pedrito Pérez pegando de gritos, que ese se conecta con el Señor. Entonces a veces la gente empieza a querer adorar al Señor por causa de la música. Y con todo respeto, eso es un error. La música es una ayuda para que podamos adorar. Ay, esa canción no me gusta, entonces me siento. Ay, esta sí la danza, ¿verdad? No es fiesta, ¿verdad? Parece como que si fuera una fiesta. Ah, esta sí me gusta, ah, estas no me gustan, me voy a sentar. Es parte de lo que nosotros hacemos. Cuando uno se mete en la adoración al Señor, uno se traslada de la tierra a un lugar espiritual en el cual nos encontramos con el Señor. En esos momentos, mire, muchos milagros empiezan a pasar. Porque ahí es el Espíritu de Dios fluyendo en medio de nosotros, haciendo que de nuestro interior broten ríos de agua viva. Todo esto que le estoy diciendo, lo dice la Escritura, no se siente. Ahora, si usted quiere sentir, tiene que esperar, sí, media hora, ¿eh? Ya que los hermanos hayan entrado en calor, ya todos están contentos, y entonces, sí, ahora sí ya se siente, está moviendo el Espíritu. El Señor se estaba moviendo desde el principio. Pero como está esperando sentir, está perdiendo la oportunidad. Como no está centrado en la fe, sino centrado en el sentir, está perdiendo la oportunidad como Sansón le pasaba. Y él en ese momento genera fe y le pide a Dios y Dios le responde. Verso 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Y aquí uno lo entiende, y la verdad es que es bastante, me refiero, esta pequeña oración le ha sentido a toda la historia. Porque aunque él fue infiel, Dios permaneció siendo fiel. Aunque él falló en todo lo demás, después de que llegó a su peor momento, dice que Dios volvió a reiniciar. El cabello le volvió a empezar a crecer. Pero la siguiente frase, esa me voló la cabeza. Y dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Ahora, si usted no sabe qué es rapar, es afeitar. Cuando a él lo agarraron, ¿no cree usted que llamaron a un estilista? Que llevaba su máquina y le empezó a cortar y le recortó y le pusieron espuma y le pasaron la máquina, la rasuradora y quedó bien chaneadito. Él lo han de haber quitado el pelo con un cuchillo. ¿No cree usted que eran tijeras como se miran en las cómicas, verdad? A él lo tenían sometido. Lo habían agarrado entre no sé cuántos y lo tenían allí. Mientras lo tenían allí vino el otro que no era el peluquero el que lo pudo hacer, y él tenía 7. Una guedeja es como los que usted ha visto, la gente que tiene rasta. ¿Sabe qué es la rasta? De esos que tienen así un enjambre, un pequeño enjambre que se hacen de varios mechones de cabello, se hace uno solo. Todo el pelo de Sansón era en 7, él las tenía en 7, o sea, eran unos grandes mechones, él tenía así 7 nada más. Y dice la Escritura que se los quitaron. Eso fue violento, eso no fue bonito. No le dijeron, Sansón, estate quieto porque te vamos a cortar. No dice eso la Escritura. Le han de haber pasado como se pudo y lo rasuraron, dice otra versión. Por eso no solo dice que le cortaron el pelo, lo raparon. Le quitaron hasta lo mínimo que tenía de pelo. Entonces, si usted se imagina lo que aquel hombre sentía después. Yo imagino que Sansón exhibía sus guedejas, ¿verdad? Nunca en su vida se había cortado el pelo. ¿Qué largas serían?
Y luego, calvo como el pastor. Pues a mí me gusta mi cabeza, gracias a Dios, no tengo problema. Pero Sansón, que tenía aquella gran melena, de repente sin nada, que tuvo un pasado en el cual había logrado, era Sansón, y hoy ni la sombra de qué, humillado, traicionado, sin fuerzas y sin Dios. Pero dice la Escritura, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. La fidelidad de Dios permaneció. Y la siguiente frase para mí estaba de más, porque dice, después que fue rapado. Pero es que no le iba a volver a crecer si no se lo quitaban. Eso piensa uno, mental, me refiero con la mente, con el entendimiento intelectual. Pero cuando uno va por lo que el Señor está diciendo, uno entiende que el cabello de su cabeza comenzó a crecer, y luego dice, después que fue rapado. Y esto es lo que Dios vino a decir. Junto con el peor día que el enemigo quiso traer a la vida de Sansón, empezó el plan de Dios para rescatarlo. Empezó el plan de Dios juntamente con la humillación, el momento de mayor exaltación que aquel hombre pudo haber tenido. Después de que lo trataron de lo peor, él terminó siendo un héroe de la fe. Pero el plan de Dios empezó el día en el que el plan del diablo se ejecutó. Se lo pongo de otra manera. El día que empezó el plan de salvación no fue el día que Jesucristo vino a la tierra. Fue el día en que Adán pecó. Pastor, pero qué bonito se oye. ¿Y eso dónde está en la Biblia? Dice la Escritura que cuando él, después de que todo esto sucedió y les dijo, ¿quién les dijo que están desnudos? Ellos no sabían que estaban desnudos. Y entonces ahí fue cuando él supo o se evidenció que el hombre ya había comido el fruto del que no tenía que comer. Y termina diciendo, después de que maldice a la serpiente, después de que habla sobre Eva, después de que habla sobre Adán, y dice, y les hizo vestiduras de un cordero, de piel de un cordero. Simboliza ya cómo Jesús nos cubre hoy a nosotros para poder estar delante del Padre. Dice la Escritura que nosotros nos vestimos de Jesús. Hay un traje espiritual para poder estar delante de Dios. Nosotros no podemos llegar así con estas fachas, perdón si se lo digo así, y no le estoy diciendo de su ropa, ¿verdad? Estoy hablando de nosotros mismos. Nosotros, si viéramos nuestras vestiduras espirituales, hoy son blancas y limpias por causa de Jesucristo. Y cuando Él nos mira, Él mira a Jesucristo porque estamos vestidos de Jesucristo. Entonces el plan de Dios siempre empieza en tu peor día. A veces uno siente que le dieron el peor de los días, el peor de los golpes, la peor de las noticias, el peor de los futuros. Pero cuando uno conoce a Dios, uno sabe que juntamente con aquel día fatídico, triste, dramático y trágico, empieza un mejor día. Por eso dice, le empezó a crecer el cabello justamente después de que lo raparon, ya Dios estaba obrando. Dios no solamente empezó a manifestar su fidelidad, Él echó a andar el plan de redención para Sansón. Le dijo, es cierto, este se equivocó y se equivocó mucho y feo, pero así no va a morir. Este va a morir con su nombre en alto. Tu historia no se va a inscribir con tristeza, aunque hoy estés pasando días difíciles. Tu historia se va a escribir con gloria por causa de Dios. Amén. Después de que empezó. Y mire, y mientras yo pensaba en todo esto,
Señor me despertó en una madrugada y tuve una visión. Yo quisiera contarle que a diferencia de otras personas, yo no escucho tanto a Dios como lo que veo de parte de Dios. Yo a veces escucho que alguien dice, Dios me habló. A ver, ¿y qué te habló? Y sacan un cuaderno, ¿verdad? Digo, ¡guau! Pero ahí hasta Dios escribió, le digo yo. Pero yo les tengo que contar que a mí no me pasa así. Yo he escuchado a Dios, pero no me habla así como a otras personas, supongo. O no sé si veo mejor de lo que escucho espiritualmente hablando, pero la cosa es que me sucede así. Y estando allí en esa madrugada entre dormido y despierto, porque no estaba ni dormido ni estaba despierto, no lo sé decir si fue despierto o si fue dormido. Pero empecé a tener una visión y yo estaba en un lugar en el cual de repente estaba yo ahí parado y habían otras personas, no sé, personas o seres, porque solo podía ver sus manos, y eran unas manos como con unos guantes, y solo podía ver como sus manos, pero estaban sembrando. Y entonces me invitaron o me llevaron, y yo tenía que sembrar de eso mismo que ellos tenían, y me dieron, y apareció las manos que estaban sosteniendo, no sé si usted sabe qué es un cernidor, ¿sí? Una de aquellas mallas que sirven para filtrar los distintos tamaños de distintas cosas, por ejemplo con un tamiz, muchas gracias, un tamiz, y tenían de eso, y con eso uno tenía sostenido aquí y yo estaba sosteniendo del otro lado, y llegaron los granos que parecían como granos de café, incluso eran un poquito como chocolatitos, pero eran semillas realmente, y entonces las pusieron sobre aquel tamiz, y eran unas semillas muy buenas, que daban un muy buen fruto. No les sé decir cómo lo sé, solamente lo sé por la impresión que se vivió en ese momento. Y en eso, cuando vi el suelo donde tenía que sembrarse, era un suelo que no estaba limpio. Era un suelo que tenía muchas hojas, tenía muchos pedacitos como de ramas, de cortezas, y todo eso como que se había acumulado por mucho tiempo y había generado como un pequeño colchón. No sé si usted ha visto de eso cuando se acumula las hojas y todo lo que cae de los árboles y ya pasó mucho tiempo, eso se pudre también y hace como un colchón. Y entonces yo en ese momento ya no logré o no continué a sembrarlo porque estaba eso ahí, no había un hueco, no estaba la tierra limpia, no se podía ver. Y entonces en lo que yo volteé a ver, se cayeron los granos. Y ahí se cayeron los granos, se cayeron las semillas y solo quedaron como 2 o 3. Y entonces yo volví a preguntar, ¿y no me pueden dar más? Y entonces las personas o los que estaban allí me dijeron, no hay más. Y me señalaron al otro lado de donde se supone que habían venido las semillas, y eran unas vasijas viejas como del tiempo antes del Señor, ni siquiera del Señor, sino muy viejas. Y estaban rotas y ya no había nada allí. Y ya no hay más, ¿verdad? Y entonces, y ya los granos se habían caído, las semillas, y las que estaban aquí ya no estaban. Y entonces me quedé yo en medio con cierta tristeza porque no pude sembrar aquello que me habían dado. Y empecé yo a ver, tratando de ver si podía sacar los granos, pero como estaba este colchón de la basura que no se había recogido, no podía yo meter la mano, no lograba meter la mano para ver si lo sacaba. Y la verdad es que fue un momento triste. Pero de repente vi que algo se movió. Pasó. Se movió otro. Y eran los granos que se estaban moviendo por debajo. Y entonces yo me quedé como pensando, queriendo entender de qué se trataba aquella visión. Y me logré mover hacia un lado y ver un poco por debajo de donde estaba aquel colchón. Y de colchón de como basura. Y de un lado de él empezó a salir una pequeña matita. Pero esta venía como enferma. Tenía unos puntos en las hojas
Y entonces recuerdo que le pedí a uno de estos que estaban allí, le pedí algo para poder limpiar la hoja, un insecticida o algo de lo que sirva para poder limpiarla, ¿verdad? Para que se le cayera esa mancha, porque era algo que estaba como enfermita. Pero cuando iba a hacer eso, justamente al lado, surgió una buena, ¿verdad? Y en eso, la pastora me despertó. No, no es cierto. Y en eso me desperté, o mejor dicho, cobré conciencia, porque no estaba ni despierto, no estaba ni dormido ni despierto realmente, sino que cobré plena conciencia. Y el Señor me llevó a esta escritura. Y entonces yo le oré y le dije, Señor, pero ahora explícame tú todo esto, porque no quiero yo andar inventando cosas. Y todas estas buenas semillas que Dios nos da, como en esta visión, a veces se caen. Los buenos planes, los buenos propósitos, las bendiciones que Dios mismo nos puede dar, a veces las echamos a perder o les pasa algo. Y yo quiero decirte hoy a ti que aunque hay cosas que has perdido o hay cosas que están en peligro, no se han perdido aún. Dios tiene un plan que está corriendo a tu favor. Aunque pareciera que aquello se terminó, que esos granos se perdieron, Dios está obrando en medio de todo esto. Y lo que va a surgir va a ser de gran bendición. Pareciera que se acabó, pero no es verdad, porque aunque se perdió, no fue una pérdida, sino fue una inversión. Fue algo que está sucediendo para que otra cosa suceda. Es algo que Dios está permitiendo para que nuevos brotes empiecen a darse. Hay un cambio de día y cambio de temporada para ti, y tú tienes que estar listo porque se te pueden pasar por alto. Si tú empiezas a ver con ojos humanos, si tú empiezas a pensar con el corazón, vas a pasar por alto. Si yo en aquella visión permanezco con la tristeza y no con los ojos en aquella bendición que Dios dio, la paso por alto y la pierdo. Una parecía hasta malita, pero no estaba mala porque había un remedio, había un líquido que me estaban pasando para quitarle aquellas manchas. Pero mientras aquella yo estaba creyendo que esto se estaba salvando, juntamente venía la que también estaba buena. Y Dios me llevó a esta escritura y dijo, después que fue rapado, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Después de todo lo que pudieras estar viviendo, la solución y el tiempo de Dios empezó a correr. No te asustes de la mala noticia, no te asustes del problema, alégrate porque la solución de Dios ya empezó, ya está caminando, ya está andando. Quizá no la has visto, quizá todavía estás pensando en los granos, pero ya las matitas empezaron a ocasionar algo en el mundo espiritual. Hay algo, dáselo fuerte al Señor, hay algo que ya está sucediendo. Sansón pudo haber pensado, no tengo nada, me quitaron los ojos. Y es cierto, los perdió. Pero eso fue su inversión para la mayor victoria que iba a llegar a obtener. El mayor poder que fluyó a través de él fue en su peor momento. Los milagros que vas a ver de parte de Dios, los vas a ver de ahora en adelante. No esperes estar en tu mejor día para ver lo mejor de Dios, porque eso no quiere decir que ese día sea malo. Solamente es un día diferente en el cual vas a ver cosas mayores de parte de Dios. A veces es cierto
A veces Dios lo tiene que llevar a uno a situaciones o condiciones en las cuales uno no quiere estar y uno no desea estar. Pero en medio de ellas, Dios manifiesta su poder de manera extraordinaria y sobrenatural. Así como aquel hombre, un hombre delgado, un hombre flacucho, llamado Sansón, que nadie hubiera dado un centavo por él, físicamente hablando, se convirtió en el paladín de Israel por 20 años. Por causa de Dios. Claro, Sansón pudo haber dicho: Señor, ¿por qué no me diste un físico más poderoso? ¿Por qué no me hiciste alto y fuerte y fornido? ¿Por qué no me diste un rostro recio? Para Dios no es necesario aquello. Dios solo necesita que estés atento, que prestes atención a lo que Él está haciendo. Porque el día que recibiste la mala noticia, empezaron también tus mejores noticias de parte de Dios. No me estás creyendo, de verdad. No lo estás creyendo. Abre tus ojos del Espíritu. Dios funciona así. Dios nunca ha perdido y nunca perderá. Él todo lo hace perfecto y nunca está cansado. Todo el tiempo está trabajando y todo lo tiene prediseñado. Por lo tanto, Él sabe que hay errores, hay situaciones que suceden, pero Él tiene su plan de contingencia listo y corriendo desde antes de que tú te des cuenta. Nunca vas a estar derrotado si esperas en Jehová. Él te salvará. Él te dará la victoria si esperas en Él. Si esperas en tus fuerzas, no sé qué pasará. Pero si esperas en el Señor, tendrás nuevas fuerzas. Volarás, caminarás, no te cansarás. Eso es lo que sucede cuando tú te haces a lo que Dios dice y no a lo que tu corazón y tu mente piensa. Después que fue rapado, inmediatamente después, el plan de rescate de Dios empezó a funcionar. Piénsalo en tu propia vida. Ese día, esa temporada, ya Dios empezó a echar a su plan. Él ya está trabajando. Tal vez tú ni siquiera has terminado de asimilar el problema, pero ya Dios está solucionando. Ya Dios va avanzando. Él ya sabe cómo, Él ya sabe cuándo, Él lo tiene todo listo. Y en menos de lo que tú piensas, aunque sean cosas pequeñas, van a empezar a suceder. Aunque sean cosas que parecieran que no es la original, no es la que necesitas, pero empiezan a haber unas pequeñas soluciones. Una pequeña esperanza, un pequeño rebrote, un pequeño nuevo rebrote. No lo menosprecies. Míralo por medio de tu fe. Míralo con los ojos de Dios y vas a ver cómo todo empieza a caer en su propio lugar. Cierra tus ojos por un momento. Y yo sé que aquí hay algunos que han sufrido un fuerte embate del enemigo en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma, en tu familia, en tus finanzas, en ti mismo. Y ha sido una temporada complicada, dura, ardua. Como Sansón, que fue llevado a Gaza, fue llevado por dureza. Te has sentido golpeado, lastimado, aún traicionado.
Has pensado que habiendo creído, que habiéndole servido a Dios, las cosas no han caminado como tú esperabas. Incluso han sido distintas y peores. Puede que incluso te sientas esclavo, metido en una cárcel, torturado, afligido por causa de estos problemas, y pareciera que no hay solución. Ya solo trabajas pensando y vives pensando en estos problemas. Y efectivamente el enemigo se ha encargado de hacerte este tiempo difícil, complicado. Has tenido días mejores, has tenido temporadas mejores, has tenido temporadas en las cuales has sentido, has visto a Dios obrando a tu favor grandemente y has pensado que todo está bien, pero de repente los enemigos aparecieron. Y aunque han respetado tu vida, la han hecho muy dura. Ya hasta tu carácter ha empezado a cambiar. Has perdido aquellas buenas semillas, la confianza, la fe, la alegría, aún el deseo de disfrutar. Ya no gozas de la misma manera. Te has sentido como encadenado, encadenada. Pensando que no puedes avanzar, que aunque tienes buenas intenciones no logra nada suceder ni cambiar. Hoy de verdad que Dios quiere traer a tu corazón un alivio por medio de su Espíritu. Sansón recibía su fuerza cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Y el cabello era una señal del pacto que él tenía con Dios. Aunque él, por medio de sus decisiones o la vida que llevaba, perdió aquel pacto, Dios mismo respetó el pacto. Hoy vengo a decirte esta mañana que Dios va a seguir siendo fiel contigo. A pesar de lo que tú pienses, de lo que has sufrido, de lo que pudieras estar sintiendo, Dios va a manifestar su fidelidad contigo. Y el mismo día que todo esto empezó también el plan de Dios para salvarte, para sacarte, para poderte honrar, para poderte levantar. El mismo día Dios empezó a echar adelante todas sus estrategias para seguir bendiciéndote, para levantarte del lugar en el cual estás y mucho más alto del cual estabas. Vengo a decirte esta mañana que aquel primer grano que cayó, aquellos primeros granos que cayeron, quizá no dieron el fruto que se esperaba, pero luego vino el fruto mucho mejor del segundo. Esto quiere decir que Dios mismo va a traer un mejor tiempo para tu vida, del cual viviste incluso antes. A veces piénsalo, y a veces has pensado de que el ayer tuvo mejores días, pero tus mejores días pueden estar a continuación. Si tú confías en Dios, si tú crees en Dios, si tú sigues adelante, tú vas a ver esos mejores días. Olvídate de la gloria que tuviste antes, acuérdate de ella, porque solo te va a servir de referencia para ver lo grande que Dios va a hacer. Tus mejores días no han pasado, los mejores días Dios los va a traer. Los días con mayor gloria sobre tu vida, Dios los va a traer. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Yo te pido hoy, Señor, que tú traigas y dirijas tus ojos a ese pequeño cabello que empezó a crecer. Yo te pido hoy, Señor, que esos pequeños avisos, que esas pequeñas imágenes que tú nos permites ver para saber que todo está cambiando, puedan ser vistos por nuestros ojos. Que empecemos a apreciar, Señor, sin importar que si la situación o el problema principal esté solucionado, que empecemos a encontrar tus soluciones, empecemos a ver las obras que tú estás ya haciendo. Señor, permite que hoy sepamos que tú no te quedaste con los brazos cruzados y que tú sigues actuando. Que tú no te dormiste, por el contrario, tú ya vas avanzando, que nosotros vamos atrás tuyo, que ni siquiera hemos podido entender lo lejos que nos llevas, porque estamos aquí aún en este punto en el cual no logramos ver esos planes que ya estás ejecutando, Señor. Porque desde el día que su cabello fue rapado, su cabello empezó a crecer. Desde ese mismo día, la solución empezó a ser hecha. Desde el día en que se formó el problema, desde el día en que recibiste la noticia, Dios movió los cielos para empezar a traer un milagro, para empezar a traer una solución, para traer el nuevo tiempo que necesitas y que estás esperando. Afina tu mirada, afina tus ojos, porque del lugar de donde menos esperas empezará a brotar aquella solución, empezará a surgir un nuevo tiempo, una nueva temporada que van a traer consigo no solamente la solución del problema, sino nuevos tiempos, cosas que no habías visto, cosas que no esperabas, que no habías logrado ni siquiera pensar. Así Dios te va a sorprender, porque el enemigo quiso robarte, quiso quitarte, pero Dios no solamente te va a devolver, sino que Él también te va a multiplicar. Él te va a restituir y te va a multiplicar. Así Dios haga contigo si tú le crees en esta mañana. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, permíteme ver dónde viene mi solución, de dónde vendrá mi socorro. Dile al Señor: Señor, déjame ver de dónde viene, pero yo ya no quiero seguir viendo el problema. Hoy levanto mis ojos para ver de dónde traes tu solución, de dónde viene mi socorro, de dónde vendrá mi ayuda. De ti solamente, Señor. Yo estoy seguro que si yo espero en ti, voy a ver tu gloria, voy a ver tu poder, voy a ver tu unción obrando a mi favor. No me voy a detener, no me voy a parar, no voy a seguir entretenido en el problema, no voy a seguir sufriendo, no voy a seguir sintiendo. Hoy decido vivir por fe y no por emociones. Hoy decido vivir por fe y no por sentimientos. Hoy decido vivir por fe y no por mi experiencia. Desde el día que empezó el problema, Dios aceleró su bendición sobre ti. Dios aceleró el tiempo para bendecirte, para traer un nuevo tiempo, para traer una nueva temporada. Y no es una temporada de derrota, es una temporada de victoria. No es una temporada de deshonra, es una temporada de honra. No es una temporada de sufrimiento, es una temporada de gozo. Porque lo que resultará de este tiempo será de grande bendición para ti y de tu familia. Vas a testificar, vas a dar testimonio acerca de lo que Dios hizo, acerca de sus milagros, de sus maravillas, y cómo el enemigo no pudo derrotarte, no pudo acabar contigo, sino que Dios envió a sus ángeles a rescatarte y su Espíritu Santo te sostuvo y no pudieron contigo. Gracias, Espíritu de Dios.
Gracias, gracias, muchas gracias. Dale gracias al Señor, dale gracias con tus propias palabras. Quizás has pensado que esto que estás viviendo actualmente es tu culpa, o parcialmente tu culpa. ¿Has pensado qué hubiera pasado si hubieras tomado otras decisiones? Si hubieras hecho esto distinto o aquello, ¿será que todo sería diferente? Y muchas veces te has culpado. Pero hoy vengo a decirte de parte del Señor que nada se va a perder. Ninguno de aquellos granos, ninguna bendición se va a perder. Aun que tú tengas alguna culpa o alguna responsabilidad en todo aquello, Dios va a permanecer siendo fiel. Él no miente y Él no se arrepiente. Y todo lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Todo aquello que Él te prometió, lo va a cumplir por causa del amor a su nombre. Así que deja ya de pensar en ti y empieza a ver lo que Dios va a hacer. Deja ya de tener lástima, de sentir culpa y empieza a ver lo que Dios va a hacer. Pon tu mirada, pon tu corazón en el Señor, tu confianza y tu esperanza en Él, y Él va a empezar a obrar de mayor manera, porque Él ya empezó. Él inició, Él no se detuvo. Así que deja atrás lo que el enemigo busca hacer en ti y avanza para alcanzar aquello que Dios ha preparado para ti. Gracias, Espíritu de Dios. Levanta tus manos en alto si tú crees que esta palabra es para ti. Y dile al Señor, Señor, dile con más fe, Señor, yo recibo todo aquello que tú me quieres dar. Tú me has dado, y si me has quitado, bendito sea tu nombre. Yo permaneceré, seguiré, no me detendré, esperando en ti hasta ver el día que vea tu gloria, que vea el cumplimiento y que vea el mejor de todos mis días. Gracias, Señor. Dele gracias, dele un aplauso al Señor esta mañana. Déselo fuerte con fe.